Bueno, muy buenas noches. Tengan todos los asistentes a este diplomado de trastornos de aprendizaje. Mi nombre es Sandra Franceschi, soy psicóloga hace aproximadamente 14 años. Actualmente pues estoy realizando la maestría de neuropsicología clínica. Soy certificadora de personas con discapacidad a nivel nacional, experta en inclusión, diplomada pues en este tema de la terapia ABA, asimismo pues también en docencia universitaria, diplomada en neuropsicología clínica e intervenciones terapéuticas. Entonces, pues me he dedicado todos estos años a manejar todo el tema de, esto, de las asesorías para la creación de PIA, eh, para todo el manejo de inclusión, una inclusión positiva y bueno, como base pues hacer todo tipo de terapias grupales, individuales y manejo también pues todo el tema de los trastornos de aprendizaje y todas las herramientas pues que se deben tener en cuenta partiendo de las necesidades de nuestros chicos y nuestras chicas. Entonces eso a grosso modo pues es esta servidora esperando cumplir las expectativas, esperando que aprendamos y esperando también porque traiga experiencias, ideas para hacer el diplomado un poco más participativo. Y bueno, entonces les deseo, pues, deseo que esta jornada sea agradable con la bendición de Dios, que nos dé la sabiduría y el entendimiento para que podamos retener todo lo bueno que nos sirva y que nos sea aplicable para nuestro proceso de formación. Vamos a hablar un poco de los tipos de necesidades educativas especiales. Podemos ahondar de que todas estas necesidades educativas puede deberse a muchos y diversos motivos, como causas físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas o incluso antecedentes culturales o lingüísticos. Y es posible también que entre estos alumnos que presentan varias dificultades en sus áreas, en las diferentes áreas al mismo tiempo. Es decir, puede ser que podamos evidenciar que tenemos un alumno que maneja uno o dos trastornos pues, del aprendizaje. Lo importante es poder identificarlo a tiempo para todo el tema de activación de ruta y de aplicarlo, realizarle pues todo el plan individual para que él pueda pues salir de esta condición en la que se encuentra. Eh, También debemos tener en cuenta que para los especialistas puede ser, para el tema de hacer las evaluaciones, eh, nosotros debemos de tener claro que cuando nosotros identificamos signos o síntomas de algún chico o chica con algún tipo de trastorno o algún déficit cognitivo, se hace necesaria inicialmente remitir al neuro eh, y poder identificar cómo va el proceso como docentes eh, cuando el neuropediatra empiece a ahondar y a generar todos esos procesos de exámenes, de pruebas, saber de que debemos tener todos los resultados de ese equipo interdisciplinario que hace parte del proceso prudente y del proceso oportuno para poder tener un diagnóstico certero. Hoy últimamente estamos viendo que nuestros chicos y nuestras chicas son diagnosticados, por lo menos ahorita que yo estaba en Río Viejo, eso queda en el sur de Bolívar, acá en Colombia, es a 10 horas desde donde yo me encuentro en mi domicilio de viaje, pasamos río y yo recuerdo que cuando estábamos allá, a mí me presentaron dos hermanitos para diagnosticar. Entonces, cuando yo recibo la historia clínica, pues me doy cuenta que el neuropediatra nunca lo vio, por ejemplo, que el neuropsicólogo nunca lo vio, que las pruebas realmente no habían evidencias de prueba, es decir, los coge a los niños
un médico general y los diagnostica, ¿sí? Con trastorno de aprendizaje. Entonces, eso es una forma arbitraria de nosotros darle este manejo a estos procesos de trastornos de aprendizaje y de diagnóstico como tal, porque hay unos requisitos y unos protocolos que nosotros no nos podemos saltar. Y cuando hablo de que no es que le esté restando su impresión diagnóstica pues al médico, pero sabemos que nosotros no podemos guiarnos o tomar un diagnóstico con un solo profesional, que a grosso modo pues empieza a verlo durante 20 minutos, que es lo que puede durar una consulta y evidenciar de pronto situaciones que se hacen necesarias comprobar. Entonces, cuando a mí me llega un diagnóstico solamente de un médico, pues necesariamente se tiene que activar la ruta y decirle al familiar que adicional que no hay terapia. Entonces eso hace que la situación se ponga pues más frustrante para nuestros chicos. Hay que determinar siempre con exactitud qué le ocurre al estudiante, orientar sus acciones de intervención. Se deben conocer cuáles son los principales tipos de necesidades que encontramos en su parte académica, por ejemplo. Identificar cómo está tolerando él la frustración frente a ese proceso que está manejando de no entender, de no poder ejecutar, que se le dificulte un poco el tema de acatar las órdenes. A veces pensamos que es que no quiere acatar las órdenes y no indagamos más que el mismo trastorno hace que su atención esté tan dispersa, tan nula que se le dificulta entender lo que tú le estás queriendo que él gestione, que él acate, ¿no? Entonces, hay unos factores intrínsecos u orgánicos y se refiere a los trastornos del neurodesarrollo. Entre las primeras 20 semanas usualmente es donde están las tres capas germinales del embrión, donde se hace un inicio fetal y culmina cuando ya son adultos. Todo ese proceso del neurodesarrollo es importante que nosotros lo entendamos por lo menos, si no somos especialistas en la salud, es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay una capa interna o endodermo, que hay una capa intermedia o mesodermo, que hay una capa externa de endodermo, y cada función y cada capa pues tiene un proceso de desarrollo que cuando empieza esa geurogénesis en desarrollarse, lo ideal es que se dé una maduración del sistema nervioso central para poder lograr que haya un desarrollo, un neurodesarrollo pues indicado frente a todo lo que necesita el ser humano para ejercer el tema también del aprendizaje y de las ejecuciones motoras y todas pues las áreas que se hace prioritaria y que hace parte de todo el proceso que nosotros necesitamos para avanzar y dignificar nuestras vidas en cuanto al área cognitiva. Eh, bueno, aquí les traje como una gráfica, más o menos como una recreación sobre cómo está el tema todo el proceso del neurodesarrollo. Aquí encontramos el ectodermo, el mesodermo, el endodermo. El ectodermo es el que se encarga de todo el proceso del sistema nervioso, de la piel, el mesodermo de los músculos, del esqueleto, riñones, el aparato reproductor, el endodermo en las glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo, el hígado. Entonces, y es sumamente eh, 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 es sumamente trascendental que la madre, cuando sepa todo este proceso y la importancia de cuidarse en los procesos del embarazo,
desde que es un embrión hasta que comienza pues ya el proceso del feto y así ya tenga todas sus áreas desarrolladas, el cuidado, el saber cómo canalizar los problemas, por ejemplo, el identificar si viene con una madre o padre consumidores de sustancias psicoactivas o pues en ese orden también el alcoholismo, que aunque sea una droga legal, es mortal para un proceso de desarrollo embrionario como tal. Entonces, todo eso nosotros, desde que empezamos a descubrir o a evidenciar signos y síntomas del desarrollo, no es solamente, bueno, sí está presentando características, pero entonces es importante ahondar desde dónde viene ese desencadenante del trastorno, porque es donde nosotros podemos ir tomando como un panorama real, qué cosas han impactado en ese desarrollo y se entenderá más las consecuencias del mismo para poder abordar de una forma adecuada. ¿Ok? Entonces, vemos aquí el periodo germinal, desde que decimos que a la tercera semana como tal, pues ya el sistema nervioso y el corazoncito empieza como a latir. Entre la cuarta y quinta semana está pues ya el proceso de los ojos, brazos, piernas y empieza también pues la maduración de su corazón a ponerse más fuerte entre la sexta y séptima semana y empieza el proceso de los dientes, del paladar. La octava semana vemos que está también formándose todo el tema de auditivo, de los oídos, los genitales ya externos, junto con la semana, hasta la semana número 12 más o menos. Y bueno, de la 16 a la semana 36 ya empieza a fortalecer y hay una maduración del cerebro como tal. Y en toda esa etapa, vemos que en toda esa etapa, que es la línea que vamos después de los genitales externos, en toda esa etapa vemos que desde la tercera semana hasta la semana 38 está formándose el sistema nervioso central. El corazón ya la semana 8 ya está formado, por ejemplo, igual que los bracitos, que las piernas. Seguimos hasta la semana 16, están los ojos, los dientes, y la semana 12 encontramos el tema ya de su paladar, los genitales externos, y ahí en esta gráfica pues pueden observar un panorama más amplio sobre cada etapa, cada semana, como desde, yo siento que el embarazo desde la primera vez que uno se entera que ya está en ese proceso de embarazo, es importante nosotros tener en cuenta todo lo que a nivel contextual puede inferir en cualquier alteración de ese proceso y que a veces no nos damos cuenta. Yo he tenido muchas pacientes eh, que nos dicen, no, yo en el primer mes me tomaba 2, 3 cervezas. Entonces, no sé qué tanto a nosotros nos han dado esa pedagogía de todo ese ciclo profiláctico que hacen en todas las entidades de salud cuando se inicia un embarazo. Y creo que falta más conciencia y más, vuelvo a decirlo, pedagogía, desde no solo tomarte el hierro, tomarte el calcio, ¿sí? Que es necesario pues para todo el tema de las vitaminas y del proceso del niño, pero hemos olvidado hacer esa pedagogía sobre lo que realmente está repercutiendo y es todo lo que influye en el contexto, en nuestra parte cultural, ambiental, familiar, personal, hasta con el tema de cómo es la entrega o cómo es la dedicación de la pareja, del papá, cuáles son esos momentos de afecto con ese proceso del embarazo que se vuelve sumamente importante. Y aunque creamos que todas esas madres que nos ha tocado, madres solteras desde un embarazo, eh, pensar de que somos tan autosuficientes que solas le podemos proporcionar muchas cosas a nuestros hijos. Efectivamente, nos hemos mentalizado eso porque la situación lo amerita. Es decir, si tú te separas, hay un impacto emocional en tu mente, en tu cuerpo, puedes presentar emociones ambivalentes
que todo eso se deposita en el embarazo, o sea, en lo más vulnerable que tenemos en ese momento es en la formación de nuestros hijos. Entonces, cuando nace un nene y empezamos a ver que todo lo resuelve, por ejemplo, llorando, todo lo resuelve llorando, llora por todo, es súper emocional, todo le afecta, cuando le hacen alguna conjetura, se empieza el tema del no tolera la frustración, empieza a tener baja autoestima, falta de autoconfianza. ¿De dónde radica todo eso? Desde todo ese proceso que hemos tenido desde el embarazo hasta sus primeros inicios de primera infancia como tal, porque así como nosotros empezamos a darle la trascendencia y la importancia y el cuidado a todo este proceso del neurodesarrollo, y aun cuando ya crece, esos primeros 6 7 años de vida son súper fundamentales para el tema de la mente, de cómo él se ve en el mundo. Por ejemplo, hay muchos niños que realmente tú los ves y son demasiado asociales, y vienen con esos procesos desde casa porque no han sido estimulados en cuanto a la importancia de su palabra y de lo que dice. Entonces le restamos importancia y lo vemos siempre, si, aún peor si está padeciendo algún trastorno, y hacemos una brecha grandísima de comparaciones de su ser, ¿no? Porque al fin del día nosotros somos lo que realmente está en nuestro ser, en nuestra mente. Nosotros lo reflejamos, lo exteriorizamos, pero cómo está mi parte intrínseca y cómo desde nuestro ejercicio podemos ir identificando que realmente su afectación es más de fondo que de forma, que cuando lo manifiesta, recordemos que hay un proceso en el inconsciente, hay un proceso en el inconsciente que es todas aquellas vivencias que desde niño empezamos a sufrir, y cuando ya tenemos ya estamos adultos, pues lo sacamos al consciente y no nos damos cuenta en qué momento lo estamos exteriorizando y de dónde viene. Entonces ahí es donde es la importancia de buscar todos estos procesos terapéuticos, ¿no? Para poder identificar de dónde vino mi fractura. Es decir, yo no me levanté siendo depresivo, por ejemplo, ¿ok? No me levanté siendo bipolar. Hay un proceso de fondo y hay un desencadenante, y lo que siempre debemos buscar con todo esto que les estoy diciendo es la causa. A nosotros, listo, el comportamiento es el resultado, es la consecuencia de lo que me está ocasionando, porque primero hay una causa, un desencadenante, un antecedente, que teóricamente se dice así, un antecedente, luego de ese antecedente hay un momento de manifestación de conducta, ¿ok? Y luego viene la consecuencia. Bueno, entre estos trastornos del cierre tubo neural, quiero hacerles como una apreciación, una, un panorama, pues, de todo el tema de la formación del sistema nervioso. El encefalocele es uno de los trastornos del cierre de tubos neurales, uno de los que, aunque su origen todavía pues no se conoce con precisión, ha sido asociado a una deficiencia materna al nivel de qué? Del ácido fólico. Entonces, ¿por qué durante el embarazo nosotros debemos consumir un aumento de ácido fólico? Porque el ácido fólico es el que ayuda a todo el tema también cerebral, a todo el tema de la formación del cerebro como tal. Entonces, así como consecutiva a un traumatismo, y por lo tanto produce algunas hernias que las manifestaciones clínicas más frecuentes suelen ser el retraso mental, las crisis epilépticas, cabeza de tamaño inferior a lo normal, podemos saber que es la microencefalia. Los encefaloceles con producción en la región parieto-occipital, como lo estamos viendo pues en la gráfica, las dos ubicaciones tienen además problemas auditivos, visuales y nasales. ¿Ok? Bueno, entonces vamos con la hidrocefalia, que se ha vuelto muy frecuente en nuestros niños. Eh, es una acumulación
de una cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo, ¿en qué? En el cerebro, lo que ejerce una presión dañina para el cerebro. Se llena tanto la cabeza de ese líquido, de esa cavidad de ese líquido, que obviamente pues va a generarle afectaciones a nivel cerebrales sumamente notorias y pueden tener unas causas congénitas al nacer por problemas genéticos y problemas en el desarrollo del feto durante el embarazo, o puede también ser adquirida a cualquier edad a causa de un TCE, infecciones y tumores, que puede ser de algún tipo de trastorno del cerebro como tal, algún impacto o algún trauma cráneoencefálico como tal, que puede generarle esta condición también. Bueno, cuando se diagnostica sabemos que hay que hacer un eco y un RM, que es una resonancia magnética, y hacerle pues todo el estudio pertinente para poder nosotros saber desde dónde viene ese proceso y qué lo ocasionó y qué afectaciones está generando a nivel cerebral. Tratamiento, pues usualmente es una valvulita que le coloca de deliberación atrial o peritoneal o pues una cirugía en alguno de los casos. Bueno, entonces vamos a ver ahora todo el tema de las dificultades del aprendizaje dentro del trastorno del neurodesarrollo, microcefalia, que es, ya habíamos eh, hecho pues la alusión de que es una anomalía congénita del sistema nervioso central, circunferencial de la cabeza 3 veces más pequeña según la edad y el sexo. Una reducción también se aplica del número de neuronas que se forman. Aquí vemos pues la ilustración de cuando es una cabeza normal, ¿sí? Aquí la vemos en la segunda con la microcefalia y con la microcefalia grave. Es decir, existen estos dos niveles que partiendo del tamaño de la cabeza, asimismo lo empezamos, pues se empiezan los especialistas a diagnosticarlo con base a la circunferencia craneana normal, ¿no? Bueno, ahí también se maneja un exceso de la proliferación neuronal, es diferente a la hidrocefalia, suele ser niños con retraso del desarrollo. Aquí encontramos pues la pirámide del desarrollo como desde la etapa, desde el primer año hasta los 12 años. Hay importante que nosotros cuando nos eh, empapamos pues de todo este proceso, de cómo se debe ir formando el sistema nervioso central, vamos viendo en qué momento de ese desarrollo pudo haber alguna afectación y pasamos siempre en todo el tema de la emoción, de las emociones a las habilidades sociales, porque hay un proceso en el sistema también sensorial que viene escalando cuando nosotros en la primera fase vemos que el niño de pronto maneja algún tipo de dificultades en el tacto, en la orientación, laberíntico, vesticular, propiocepción. Vemos que si presenta problemas de auditivos, de vista, de olfato, gusto y interasociación. Entonces, todo ese, todo ese tipo de factores que empezamos nosotros a ahondar sobre el tono de la relajación, equilibrio y coordinación, madurez de reflejo, la planificación motriz, todo el tema del esquema corporal. Vamos evaluando también el desarrollo sensoriomotor, ¿sí? Toda esa motricidad fina, motricidad gruesa, habilidades de la coordinación visomotriz, por ejemplo, percepción de su propio cuerpo, el autorreconocimiento, el ajuste de las posturas, todo ese tema va generando también en el desarrollo y las cualidades para yo identificar cómo está ese desarrollo en los procesos superiores, en los perceptivos motores, organización espacial, capacidad de motriz, estructura del espacio,
sobre todo pues llegar al umbral de cómo están esos procesos superiores en el aprendizaje académico, autonomía personal, si realmente pues podemos, el chico pues está pudiendo ejercer una conducta adaptativa que sigue normas, que sigue reglas. Entonces, cuando yo tengo todo este panorama de la pirámide del desarrollo, entonces puedo identificar en dónde y en qué edad pudo surgir pues esa condición o esa alteración como tal de que me está ocasionando hoy por hoy el niño este tipo de trastorno, ¿no? O dificultades de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros hablamos de las dificultades de aprendizaje, podemos tener claro que es una serie de limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa. Esto sumado también a las limitaciones de un gran grupo de habilidades o características de habilidades sociales y prácticas, y esto se debe iniciar antes de los 18 años, para yo decir que es una dificultad de aprendizaje como tal. El DSM-4 nos habla de los trastornos de inicio de la infancia o de la niñez, de la infancia, niñez o adolescencia, como retraso mental. En ese momento el DSM-4 eso lo anotaba de esa manera. Y en cuanto a diagnosticar por lo menos los trastornos, cuando veíamos trastornos generalizados del desarrollo, allí estaban los trastornos del autismo, autista, el trastorno de Rett, trastorno desintegrativo infantil, de Asperger, que ya sabemos que el Asperger pues ya hace parte de los mismos tipos y está entre los tipos del TEA, del autismo, trastorno generalizado de desarrollo no especificado. Entonces, ahorita en el DSM-5 se empieza a enfocar ya los trastornos como trastornos del neurodesarrollo o discapacidad intelectual, ¿ok? Está la discapacidad intelectual, el retraso global del desarrollo y discapacidad intelectual no especificado. Y entre esos también está el trastorno del espectro autista. Cuando en el DSM-4 dice como una comparación a que sepan todo lo que pues ha actualizado en cuanto a la terminología y a todo ese proceso que debemos tener en cuenta de cómo enfocarnos al momento de realizar un informe, de abordar un diálogo pues muy teórico con los papás y con los profesionales. Vemos que en el DSM-4 se habla del trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador. Entonces, en el DSM-5 ya actualmente como se anuncia, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastornos de las habilidades motoras y trastorno del TIC. Ahorita es trastornos motores en el DSM-5. DSM-4, trastornos del aprendizaje. DSM-5, trastornos específicos del aprendizaje. Trastornos de comunicación, ese sí que quedó, trastorno de la comunicación quedó igual. En el DSM-4, trastornos de la ingestión y de la conducta alimentaria de la infancia, de la niñez, aquí trastornos alimentarios. DSM-4, trastornos de la eliminación y aquí es trastorno de la excreción. Otros trastornos de la infancia, de la niñez y adolescencia, otros trastornos del desarrollo neurológico. Entonces vemos que en cuanto a los nombres, pues han variado un poco y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque vamos a encontrarnos de pronto diagnósticos que son muy antiguos y te enuncian, bueno, tiene en el CIE-10 aparece como trastorno de déficit de atención y comportamiento perturbador, ya tú sabes que eso es un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿ok? Entonces es bueno nosotros empezar a actualizarnos en cuanto a eso porque asimismo podemos abordar el tema de los tratamientos o del el manejo pues en los espacios pedagógicos. Entonces, ya no, el tema de retraso mental, pues ya eso está obsoleto, ya eso está mandado a recoger como tal. Estamos en el DSM-5, que son discapacidades intelectuales, trastorno intelectual del desarrollo, cuando evidenciamos pues todo ese déficit en funcionamiento intelectual, ¿en qué área? En el razonamiento, planificación, decisión, etcétera, resolución de problemas, ejecución de las normas, ¿sí?
una de las características también es el déficit adaptativo que limita el funcionamiento en una o más actividades de su vida diaria, como comunicarse, participación social, vida independiente, el saber de que hay unas normas y unas reglas a nivel social que debe seguir, saber que debe aprender y debe acatar de que mis derechos llegan hasta donde comienzan los de los demás, y el inicio es durante el periodo del desarrollo como tal. Bueno, hasta ahí vamos claro. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún aporte? ¿Alguna inquietud? ¿Vamos claro hasta allí? Bueno, la discapacidad intelectual, hay una epidemiología del 1 al 3% de la población infantil escolarizada y prevalencia mayor en niños que en niñas, ¿ok? Entonces, las causas, pues, científicamente prenatales, perinatales, postnatales y otras desconocidas, un menor eh, porcentaje. Eh, Determinada, entre las dificultades del aprendizaje se debe determinar por el nivel de todo lo que le aplicamos en esos procesos de evaluación, ¿sí? De cómo está esa inteligencia acorde, pues, y todos los niveles intelectuales o déficit intelectual acorde a que a la edad y la causa, es decir, porque este proceso genera una variedad de síntomas con un único rasgo común, que es el retraso en el alcance de los hitos del desarrollo. Hay unos hitos que ellos tienen que cumplir, que tienen que llevar a cabo y que tienen que ejercer, y cuando vemos que están haciendo o en su ejercicio hay algunas dificultades, hay que tener en cuenta que entre más pronto se detecte una sintomatología persistente ligada a una discapacidad, mayor es la gravedad. ¿Por qué entre más pronto? Porque sabemos que no fue adquirida, sino que realmente viene de un proceso del neurodesarrollo. Entonces, en todo este tema de las deficiencias intelectuales, la sintomatología en función de la edad, el periodo que mencionamos, el perinatal, en cuanto a la sintomatología aguda como tal, se puede presentar por causa de convulsiones, apneas, temblores, alteraciones de la capacidad sensoperceptiva, aumento de irritabilidad. Todas esas características nos pueden llevar a tener en cuenta que viene de su periodo prenatal, pero que la sintomatología es aguda. ¿Por qué? Porque son manifestaciones más físicas de conducta como tal y de la percepción sobre el manejo de su interacción social que de aprendizaje. ¿Por qué? Porque está muy pequeño, ¿ok? Entonces tiene que pasar también por una edad prudente para nosotros poder determinar qué tan marcado y qué tan certero es que padezca pues algún tipo de déficit o trastorno. Y la sintomatología crónica son, pues, obviamente, todos esos rasgos dismórficos, como lo que hablamos ahorita, la microcefalia, hipotonía, un contacto de poder y también problemas, un contacto pobre y problemas alimenticios. La alimentación es básica en todo el proceso del embarazo. Eso lo tenemos nosotros claro desde que nos convertimos en mamá, siempre alimentense bien, porque hay ciertas sustancias en la alimentación que esas vitaminas que consumimos no las suplen. Entonces, una madre que venga con trastornos de alimentación, adicional no duerma bien, adicional tenga algún proceso de algún trastorno que esté manejando en cuanto a la alimentación. Es una mamá es un bebé que obviamente pues va a tener alteraciones en el neurodesarrollo y puede manejar y puede presentar algún tipo de trastorno. Desde los 0 a los 3 años de edad, retraso en adquisiciones motoras es una de las características, y retraso de adquisiciones cognitivas. Cuando hablamos de la adquisición motora, también es todo ese tema visoespacial, cuando uno le dice al niño, ves y me atraes la pelota color amarillo. Obviamente que
esté en una etapa donde se identifique el color amarillo, ¿sí? Y que identifique la pelota. Todo lo que debemos manejar sobre los estímulos tiene que ser algo que ya previamente viene con una socialización. En mayores de 3 años, el retraso, pues un desarrollo, que sea un desarrollo esperado sobre todo lo que él debe ejecutar desde su edad y toda esa estimulación también que ha tenido desde temprana edad, porque también debemos tener en cuenta que hay niños que nunca han sido estimulados a nivel de aprendizaje. Es decir, usualmente vienen muchos niños con padres analfabetas, por ejemplo, no saben leer, no saben escribir, padre y madre, entonces no le encuentran esa importancia al estímulo en las áreas de aprendizaje y en las áreas cognitivas. Entonces le restan mucho hacia esa estimulación que realmente el niño lo adopta y hace un modelamiento y va creando pues un déficit cognitivo por el tema de que en su contexto pues no ha estado con la estimulación acorde a las necesidades de él. ¿Ok? Bueno, en cuanto a la sintomatología, cuando evaluamos que los niños de 1 mes, bueno, presenta signos de alarma como dificultad para la succión y deglución, baja respuesta a los sonidos, irritabilidad, llanto constante, porque es su manera de manifestar la frustración que puede estar sintiendo frente a algo que le está generando dificultad ejecutar sobre sus necesidades básicas. Desde los 2 a los 3 meses, no fija la mirada, le pasamos los objetos. Por eso es importante que nosotros enseñemos a los papás a cómo darle toda esa estimulación temprana desde los primeros inicios de vida. Entonces, no sigue los juguetes, no reacciona a los sonajeros, a los sonidos, no se tranquiliza ni con la mamá, con el contacto de la mamá. Desde los 4 a 6 meses no hay una sonrisa social, no dirige la mirada hacia personas u objetos, no reacciona al sonido, ni siquiera a la voz de la mamá, no emite sonido, no hay control cefálico, es decir, de la cabeza. Lo vemos los niños que siempre están, de pronto ya está en una edad de que puede sostener su cabecita y vemos que cuando la alzamos siempre se tiende a desboronar o a tirar de un lado porque no tiene la capacidad de sostenerla y ya para estos meses ya se debe aplicar esas características. De 7 a 9 meses no intenta jugar con los pies, ni tomarse los pies, ni con ningún tipo de objeto, no se gira cuando está tumbado, es decir, está en el suelito. Ustedes saben que ellos siempre tratan de impulsarse para doblarse, ahí se queda solamente cuando le cambia la posición el cuidador o la madre. No conoce a su cuidador principal, ni siquiera la mamá, aunque constantemente pues ya la está percibiendo. Entre los 10 y 12 meses no hay desplazamiento en el suelo, no se mantiene sentado ni de pie, no muestra interés en ningún tipo de objeto, no hay emisiones vocálicas, ni siquiera pues a esa edad pues ya ellos dicen varias palabras. Desde los 13 a 15 años no se desplaza con apoyo, ni siquiera que la persona lo lleve, no tiene esa fuerza muscular para hacerlo, no comprende las órdenes simples, no usa palabras, no reacciona ante la persona, ni siquiera las conocidas. Entre los 16 y 18 meses no camina solo, no coge objetos del suelo, dificultad al emitir palabras, no nombra objetos familiares y de 24 a 30 meses su marcha es inestable, como si estuviera empezando los pininos que dice uno o los pasitos, dificultad en motricidad manual o fina, bastante limitada, no hay un tema de imitación como tal hacia ningún sonido que le parezca ni siquiera familiar. No utiliza los juguetes de manera apropiada, manifiesta poco interés por las personas y niños, afianzando las rutinas de resistencia al cambio, es decir, para moverlo de un ambiente a otro se le dificulta bastante porque no lo tolera, no hay una tolerancia
frente a toda la gama de oportunidades de interacción que tiene en su contexto y con los otros niños no lo disfruta. Realiza movimientos repetitivos y extraños, estereotipados. Bueno, entonces aquí vemos los niveles de discapacidad y la utilidad a nivel clínico. Entonces, ¿cómo nosotros discriminamos todo este proceso de personas con discapacidad intelectual? Cuando hay un coeficiente intelectual menor de 20 a 25, menor, ¿ok? Eso es una discapacidad profunda. Y así sucesivamente, cuando el coeficiente intelectual está en 20, en el rango, eh, podemos decir que es una discapacidad grave, absolutamente moderada, leve y un funcionamiento intelectual límite. Es decir, cada una de esas utilidades clínicas, ¿para qué nos sirven? Para tener un panorama de cómo abordar a nuestro paciente partiendo de esa condición en la que se encuentra. Por eso es importante que el neuropediatra sea el primero que evalúe a los niños. Nosotros no podemos saltar una evaluación del neuropediatra al neuropsicólogo porque no es el deber ser, no es lo pertinente para estos procesos de estos niveles de discapacidad. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de saber y de enfocar todos los procesos de las etapas del niño. No estoy desmeritando a ningún profesional, pero si hacemos las cosas bien y las hacemos acorde con lo que demanda el protocolo, podemos lograr tener un diagnóstico certero y obviamente genera más utilidad para tener claridad sobre el nivel clínico y el abordaje de este proceso. Entonces, cuando hablamos de un nivel de gravedad, hablamos de un FIL, que es un funcionamiento intelectual límite, que es un coeficiente intelectual entre 75 y 80. La incidencia y edad de reconocimiento es variable, ¿ok? Las características en cuanto al desarrollo de las habilidades sociales y de comunicación pueden presentarse retrasos mínimos en el área de perceptivas y motoras. La evolución, la escolarización superior a sexto grado, educación primaria, dependencia, independiente, capacidad laboral orientada. Es decir, cuando hablamos de este tipo de funcionamiento, es un funcionamiento que realmente podemos ver que el niño puede empezar a avanzar sin que obviamente esto no se puede lograr sin que el niño entre a una terapia aterrizada a su diagnóstico, ¿ok? Entonces, aquí vamos de profundo a mayor funcionalidad. Cogimos este funcionamiento intelectual límite porque es el funcionamiento más, bueno, más funcional, valga la redundancia, o que se ve mayor de pronto resultado en cuanto a la terapia de tiempo, ¿no? Del tiempo. No estoy diciendo que los otros de pronto no vayan a avanzar en cierta medida según sus necesidades, pero por el tiempo, pues este funcionamiento intelectual límite es el que más avanza pues por su rango y por el nivel clínico, el índice clínico que más. Aquí tenemos pues una apreciación sobre todos los niveles de gravedad, la leve, ya sabemos que es de 50 a 55 a 70, la diferencia de edad de razonamiento, el 85% es mayores de 6 años. Las características normalmente pasan inadvertidos en educación infantil, es decir, en toda esa primera infancia, tiene un retraso global del desarrollo, un retraso mínimo en las áreas de percepción motora, necesita apoyo en una o más áreas curriculares y en las tareas complejas, como cuál, bueno, como no abstracción, planteamiento concreto, pobre regulación de las emociones, inocente, crédulo, riesgo a ser manipulados, son chicos que con facilidad se dejan influenciar. Es importantísimo que tengamos en cuenta que este nivel también pues maneja
baja autoestima, como todo el tema del trastorno, partiendo de cómo nosotros evidenciamos desde casa, es tomado ese niño, es estimulado ese niño, es apropiado ese niño y toda esa estimulación de que tú puedes avanzar, tú puedes aprender, tú puedes salir adelante, ayuda también a que ellos se apropien de su condición porque no podemos dejarlos como en una cápsula sin que ellos sepan qué tienen, qué padecen, qué están presentando y por qué se les limita ciertas cosas en entenderlas. Cuando ellos son conscientes, ellos empiezan un proceso de autoexigencia y de querer y poder avanzar. Es decir, son chicos que tienen que estar más interesados en el desarrollo de la lectura, de la escritura, de reforzar todos esos temas en los espacios educativos y también en casa. Mami, ¿me puedes explicar esto que no lo entendí? Profe, necesito que me ahonde este tema porque se me dificulta, no lo entiendo. Entonces ahí es donde entra nosotros como docentes a tratar de manejar frente a todos estos trastornos las estrategias más acordes con lo que ellos les llame la atención. Es decir, si son los colores, si es el arte, si es la música, si es la pintura. Por medio de todo eso, esas estrategias nos lo ayudaríamos pues a avanzar. La escolaridad de quinto grado, es decir, educación primaria en cuanto a su evolución, y manejan pues una capacidad laboral cuando ya son adultos con asistencia en situaciones de estrés. Ellos, el tema del estrés, y creo que cualquier ser humano pues nos pasa, le generan a ellos mucha ansiedad, ¿ok? Y más adelante vamos a hablar sobre cómo ellos hacen una transferencia en esos procesos de dependencia, porque ellos generan mucha dependencia, las personas con trastornos de aprendizaje generan mucha dependencia porque desde muy chicos siempre están dependiendo de otros para avanzar. En el moderado, es un coeficiente intelectual de 35 a 40, a 50 a 55, más o menos ese promedio. El 10% es niño entre 3 y 5 años. Tienen unas características marcadas en su currículo como tal de aprendizaje, el vocabulario es muy pobre, en la elaboración de juicios y toma de decisiones también pues es muy limitada, dificultades en lo que se percibe, en lo que interpreta, en las claves sociales, esa necesidad de apoyo para hacer las actividades cotidianas y esa dependencia. Siempre necesitamos reforzarle la conducta positiva, redireccionándolo sobre lo que evidenciamos negativo y redireccionándole hacia lo positivo, hacia la conducta positiva, dejarlo y guiarlo sobre la resolución de problemas porque también tienen estas características. Entonces, allí pues vamos viendo también la evaluación, que crean pues una dependencia parcialmente, algunas pautas concretas pues siempre están preguntando, ¿lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Hay muchas inseguridades y en el tema cuando ya pasan a la adultez, en el tema laboral, la limitación con aprendizaje especial y supervisión para trabajos sencillos y estructurados. Siempre necesitan estar supervisados y siempre necesitan generar aprobación sobre lo que hacen. Estamos en el nivel grave, es un coeficiente intelectual de 20 a 25 hasta 35 y 40. Usualmente entre el 3 y el 4% de 2 a 3 años, escasa comprensión del lenguaje, escrito, conceptos como el tiempo, comprensión del habla, sencilla o de los gestos, a veces no lo identifican, no lo entienden como tal, porque esa es la palabra, no lo entienden como tal. Siempre necesitan, tienen una necesidad de apoyo intenso en todas las actividades cotidianas. Usualmente buscan siempre ese apoyo constante de algún familiar que siempre esté muy pendiente a él y tiene un importante deterioro psicomotor, posibles conductas desadaptativas, autolesiones aunque en su minoría presenten estas características, es muy oportuno nosotros estar pendientes porque eh, como generan tantas frustraciones en su escolarización en cuanto a la evolución de leer, escribir, aunque la dependencia sea parcial, sabemos que estos niños cuando
ven que todos los demás están avanzando, evolucionando. Ese tipo de frustración generan en ellos también esa, esa estrategia o mecanismo perdón, de autolesionarse, lacerarse, a veces toman pues actitudes desafiantes, por ejemplo. Cuando hablamos también del nivel de gravedad profundo, el coeficiente intelectual está entre 20 y 25, menor que eso. Eh, Eso se da más o menos entre menores de 2 años por allí. Eh, Ahí se ve una ausencia del procesamiento simbólico, el reconocimiento. Cuando hablamos de la edad, estoy hablando de la incidencia en cuanto al reconocimiento desde esa etapa, es decir, las características que presenta desde esa etapa. ¿Por qué es importante tenerla en cuenta? Porque a veces normalizamos un niño de 2 años no haga un procesamiento simbólico, donde debería estar en el proceso de hacerlo. ¿Ok? Entonces, el que él pueda identificar los objetos, por ejemplo, cuando uno se los presenta, ¿qué es esto? Esto es un carro, ya un niño de 2 años debe saber qué es un carrito, qué es una casa, qué es una muñeca, qué es un lápiz, por decir algo, qué son los colores. Entonces, cuando nosotros vemos que esos procesamientos simbólicos de su cotidianidad en cuanto a la escolaridad está viéndose en deterioro, tenemos que activar ruta inmediatamente. Entonces tomamos a esa mamá y lo que nos dice esa mamá, no es que usted no sabe, profe, que es que el papá era así, es que mi papá, o sea, el abuelo del niño era así. Mi mamá me decía que desde chiquito, ¿no? Y yo les decía, ¿a qué se dedicaba su papá? No, él nunca aprendió ni a leer ni a escribir y se dedicó fue a funciones del campo, pero nunca sintió ese deseo por ir al colegio. Entonces ahí vemos que viene una parte genética muy marcada y que en la familia normalizan esas características y lo que llevan es al niño a empeorar su condición y a no buscar la ayuda aterrizada a sus necesidades. Más posibilidad de deficiencias comórbidas, sensoriales y físicas, sobre todo que en el lenguaje no verbal. Dependencia destacada por el apoyo familiar, grave deterioro en el aspecto sociomotriz, sensoriomotriz. En el tema de la escolaridad es nula. La dependencia es total. En cuanto a las capacidades laborales, extremadamente limitada. Entonces, cuando nosotros ahondamos un poco en ese contexto familiar, nos damos cuenta que no hay mayor factor de riesgo para un niño con trastorno que un familiar que justifique lo que está pasando con base a la parte o a las experiencias ¿sí? De todos esos familiares, de los abuelos, de los tíos. ¿Por qué es un factor de riesgo la familia? Porque se supone que la familia es la principal corresponsable para todo este proceso. Entonces, cuando nosotros vemos una familia que justifica esa conducta o esa condición o esas dificultades, nos damos cuenta que es una familia que está normalizando a tal punto la condición que no es trascendental activar ningún tipo de ruta, ni llevar al niño a la EPS, ni llevar al niño a las remisiones, ni mucho menos meterlo en terapia, porque es que si mi abuelo pudo trabajar y sacarnos adelante a mi mamá, a mi papá, no sé, hasta esta instancia, pues a él también le va a quedar fácil. Y resulta que los tiempos, pues obvio, van evolucionando. Y entonces este tema de evolucionar, entonces cómo está el nivel de competencia del niño ante su realidad y ante su proyección laboral. Sí, hay toda esta formación por competencia que nosotros a veces en los colegios las omitimos mucho y hay niños que se meten a estudiar tipos de carrera que realmente no tienen la capacidad de hacerlo, porque es que nosotros frente a un proyecto de vida también debemos estar aterrizados en cuáles son nuestras competencias, en cuáles son nuestras habilidades, ¿sí?
enseñarles desde muy chicos a nuestros alumnos que el proyecto de vida va aterrizado en la realidad económica, en nuestras capacidades mentales, en nuestras capacidades físicas, pero también en todo ese proceso intelectual que estamos manejando. Ojo, no estoy diciendo que los chicos con menos capacidades o estén presentando un trastorno de aprendizaje no tengan las oportunidades de avanzar, pero para dar un panorama de no frustraciones innecesarias, porque habrá el que quiere ser médico, pero resulta que tiene cierto, entre medio del trastorno, tiene ciertas limitaciones de aprendizaje. El deseo, hay que prepararlo para eso. Las terapias tienen que ser más dilatadas, más de estrategia, más de que él entienda todo lo que está leyendo y todo lo que está percibiendo y o sea, es una complejidad y nosotros somos los encargados de ir aterrizando a nuestros alumnos, partiendo pues obviamente de los deseos que ellos empiecen como a presentar sobre su proyecto de vida. El proyecto de vida, ¿desde qué edad se debe implementar en nuestros chicos? Desde pequeños, desde esa primera infancia. Porque a medida de que ellos van identificando cuáles son sus dificultades, se van autoexigiendo para ir mejorando y también poder fortalecer todo ese tema de aprendizaje frente a un umbral que ellos quieren llevar adelante, ¿ok? Bueno, entre todas las comorbilidades que han habido en cuanto a las investigaciones, surgen problemas dentales, problemas de alimentación, cardiopatías, estereotipias, trastornos del estado de ánimo, discapacidad sensorial, visual y auditiva, ansiedad, autoestima baja, trastornos psicóticos, epilepsias, problemas respiratorios, problemas gastrointestinales y renales y otros trastornos como cuáles, como el TEA, como el TDAH, como el TOT, como el TEPT. Todas estas comorbilidades pueden generar trastornos de aprendizaje. Entre los trastornos del neurodesarrollo existen también unos vínculos a síndromes genéticos bien identificados. En ellos subyacen una alteración estructural eh, de lesión, traslocación, disomía, etcétera. Entre estas partes es una secuencia genética que se ha evidenciado. Cada síndrome tiene unas características, pues obviamente propias de que conforman su fenotipo conductual y el patrón característico de estas alteraciones motoras cognitivas, lingüísticas y sociales, de qué forma consciente o están asociadas con el trastorno biológico. Todo ese tema hay que siempre estar a la vanguardia de cómo está el paciente o cómo está el niño frente a su condición genética. Siempre hay que estar apropiado de cómo fue ese proceso hasta ellos lograr identificar que había un trastorno. O puede haber el caso de que tú seas el que lo identifique, ¿no? Partiendo de todo este conocimiento y cuando lo vas a socializar, cómo es la forma también que los papás lo tomen y que tanto ellos pueden ayudar y contribuir a los procesos. En muchas oportunidades a nosotros, como en el tema psicosocial, y nos remiten pacientes, pues no hablemos de pacientes todavía porque no están diagnosticados, pero sí nos remiten los alumnos al área psicosocial. Y cuando hacemos el abordaje con la familia nos insulta y nos dice que somos unos atrevidos, que somos que su hijo no está enfermo, que nosotros estamos muy mal, en fin. Entonces, hasta dónde nosotros podemos sensibilizar este proceso y que ellos puedan activar la ruta a tiempo. A tiempo. No es lo mismo hacer una terapia en niños entre la primera infancia y hasta la primaria que cuando ya empiezan un bachillerato, por ejemplo, y ya se vuelven, empieza la etapa de la adultez. Es mucho más complicado, es mucho más frustrante, es mucho más dilatado, es mucho más lento como tal, porque reconozcamos que el cerebro entre más temprano edad pues, aprende mucho más rápido, ¿ok? El síndrome de cromosoma X frágil, también conocido como el síndrome de Martin-Bell, es una causa más frecuente de todas esas dificultades del déficit intelectual como tal.
de tipo hereditario, se debe a una mutación localizada en un extremo del cromosoma X. Aquí hay una fórmula que se ubica en el gen FMR1, que codifica la proteína FMR1 frágil X. ¿Y cuál es la incidencia? Mayor en varones que en mujeres, porque las mujeres compensamos en doble X. Recuerda que el hombre es XY y la mujer es XX. Al el hombre tener un solo cromosoma X y la afectación de ese síndrome radica en el cromosoma X, pues obviamente va a ser la incidencia más en los hombres que en las mujeres. Y con características físicas, debido a la displasia del tejido conectivo, la cara es alargada. Tiene la cara es alargada, las orejitas son prominentes, el mentón es marcado, la frente es amplia. Los síntomas físicos también en la nariz, en la garganta, oídos, en todo este sistema de osteoarticular, corazón, riñón, el sistema endocrino, piel, pues entre otros. Con articulaciones muy flexibles, el pie plano, macroorquidismo, anomalías en el paladar y dientes, estrabismo, otitis recurrente, piel fina y soplo cardíaco. Entre 25 y 30% de los casos no se aprecian rasgos distintos a estos que le acabo de mencionar. Okay. Vamos a hablar un poco del síndrome de Down, que también es conocido como trisomía 21. Ya todos sabemos que es un cromosoma que se va de más, el cromosoma 21, un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 o una parte del mismo, que son los rasgos ahí del fenotípico de la condición del síndrome. Es una disminución del perímetro craneal, braquicefalia y occipital aplanado. El cuello corto, nariz pequeña, puente nasal plano, producción lingual, orejas pequeñas, conducto auditivo externo, estrecho, manos pequeñitas y cuadraditas, surco palmar único, separación entre el primer y segundo dedo de los pies, signo de la sandalia también es llamado, tamaño del pene y volumen de los testículos es disminuido, frecuentemente criptoquidia, características físicas que podemos tener en cuenta al momento de estas características del síndrome. Hipotomía muscular, hiperlaxitud ligamentosa, baja fuerza, aunque son gruesecitos, ellos tienen muy baja fuerza muscular. Y entre los problemas físicos, las cardiopatías y enfermedades pulmonares. Por eso es que a ellos hay que cuidarlos mucho de los cambios de temperatura, hay que cuidarlos muchísimo la comida en exceso, estar muy pendiente a ponerlos a hacer actividades físicas, sobre todo el cardio, para manejar, porque ellos son muy ansiosos, ellos son de comer muchísimo, entonces hay que también estar haciéndole una dieta balanceada, etcétera. El síndrome de Down, pues también tienen unos signos físicos que pues ya, y también hay un perfil cognitivo, que es lo que vamos a ahondar en esta diapositiva, que es el bajo nivel cognitivo y de lenguaje expresivo. Hay que tener en cuenta que como la lengua es más grande que la boca, que la cavidad de su boca, pues se les dificulta en el tema del lenguaje por la pronunciación clara de ciertas palabras. Y hay unos que realmente tienen el problema del lenguaje y no hablan, sino solamente por señas, ¿ok? Eh, y manejan pues este problema de la pronunciación y pobre procesamiento auditivo en comparación con el nivel visual. Es decir, son más de imagen, son más de vista que de audición. Entonces, eso es un factor que debemos tener nosotros en cuenta al momento de abordar el tema de aprendizaje con un Down, porque es allí donde nosotros captamos la atención y con atención es que generamos el aprendizaje. Perfil conductual, ellos son sumamente sociables, menor grado de psicopatología que otras personas con un déficit intelectual.
tienen hipotonía muscular, posibles conductas impulsivas e hiperactivas, son bastante activos. Por eso es importante lo que les decía ahorita, meterlos en temas, en factores, pues, en áreas ocupacionales como el deporte, sacarlos todos los días a que socialicen. Eso también ayuda a que ellos puedan ejercer la motivación del aprendizaje diario, de ver al compañerito pues que se está comportando bien y él también debe imitarlo. Y usualmente ellos son niños muy amorosos, son una población demasiado extraordinaria en cuanto a ese sentir de psicosocial, de la amistad, del abrazar, les encanta ser estimulado a nivel afectivo, diferente pues al TEA, que hay más restricción en ese tema del afecto, de las emociones, ellos expresan más emocionalidades. Entonces, con estas características tan bonitas, pues se puede hacer un trabajo muy chévere frente al proceso de los Down. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la semana, teníamos una niña y un niño con Down en el sitio donde yo estaba trabajando. Y ellos les encantaba estar besando y abrazando a sus compañeros. Y eso generaba en los compañeros una irritabilidad y les pegaban, y ellos salían llorando, y entonces me lo remitían porque lloraban mucho, porque ellos querían abrazar a sus compañeros y los compañeros pues realmente no querían. Entonces todo ese proceso me inventé, y bueno, los que son profesores aquí lo podemos, el abrazatón. Entonces, la semana del buen trato, ¿sí? Por el buen trato de los niños y los niños, y empezamos a todo ese proceso de ahí también teníamos un chico autista. Entonces, empezamos como a enseñar desde el afecto cómo podemos ser empáticos frente a la condición de nuestros compañeros. Entonces, un día nos pintábamos la boca todas de rojo y le dábamos un beso en el cachete, porque ellos adicional querían abrazar y besar en la boca. Entonces yo le decía a los papás, tratemos de no besar a los chicos en la boca porque lo proyectan acá, lo imitan acá, entonces lo ponen en práctica acá, y hay muchos niños que realmente no es una conducta que les agrade, porque desde casa les enseñan que en la boca no se besa y es el deber ser. Entonces empezamos ese proceso de una semana, el abrazatón, el besatón, hicimos de la carta, hicimos de las historietas que los papás iban allá a darle pues lectura de cuentos a nuestros chicos, y terminábamos con unas carteleras súper lindas sobre todos los momentos afectivos de nuestros niños con la familia, y fue una semana sumamente maravillosa porque adicional que fortalecimos el vínculo afectivo entre los padres con sus hijos, también incitamos y motivamos pues a todos los compañeritos a que fueran más empáticos. Entonces los colocábamos a ellos, a que ellos dieran los besos en el salón, y los llevamos a los diferentes salones para que le dieran el beso a la nena en el cachete, y así fue el proceso, y fue un espacio muy bonito y muy enriquecedor, y de allí pues ya ellos normalizaron mucho las manifestaciones de afecto de sus compañeros que manejan este proceso en cuanto a sus afinidades y a lo que les gusta como tal. Bueno, el resumen de la sesión anterior, niveles de discapacidad intelectual, ya sabemos que encontramos límites para que nos quede bien claro, límite leve, moderado y grave, grave y profundo, trastornos del neurodesarrollo vinculados a síndrome genético, entre eso el síndrome de Down, trastorno del neurodesarrollo por lesión del sistema nervioso, daño cerebral adquirido, parálisis facial, trauma cráneoencefálico, y entre los trastornos del neurodesarrollo específicos que afectan el aprendizaje, vemos el trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, encontramos trastornos de lenguaje, trastornos específicos del aprendizaje, trastornos por TIC y síndrome de Tourette. Okay. Hablemos un poco del espectro autista, el trastorno del espectro autista. Debemos tener claro que este trastorno lo encaminaron sobre el espectro. Bueno, yo quiero saber quiénes saben acá, que me puedan ir colocando en el chat como para hacer esto participativo. ¿Por qué espectro? ¿Por qué trastorno del espectro autista? A ver,
actívame los chats para yo poder escucharlo y hacerlo como más dinámica el espacio. A ver, ¿por qué espectro? Bueno, ya va el primero. Vamos a ver quién colocó aquí en los mensajitos. Bueno, nos dice Francis, porque es diferente en cada persona. Muy bien, Francis. Catherine, yo creo que Catherine ya tiene el micrófono. Creo que Hola, ya. buenas noches. Hola, Catherine, ¿de dónde estás participando? De Ibagué. Hola, mucho gusto. Qué grato pues estar por aquí. Si puedes prender la cámara como para no sentirme tan sola. Ok. Hola, Hola, Catherine, ¿cómo vas? bien. Pues ya la compañera lo dice, ¿no? El espectro es algo que se amplía, pues a que todos los síntomas son diferentes. Todos los niños tienen pues tienen autismo, pero ninguno se parece al otro. Ok, muy bien. Bueno, adicional de eso, quiero ilustrarles también que el espectro viene por las causas, ¿sí? No tanto por los niveles y los tipos que presentan los chicos, sino por la causa. El espectro viene de un abanico de posibilidades que causan el trastorno, ¿sí? Los tipos y los niveles, sabemos que cada uno tiene sus características y que pues realmente, pero el espectro viene porque es un abanico de posibilidades que ocasiona el trastorno. Por eso es trastorno del espectro bipolar, porque no se tiene una sola causa, sino son varias causas que hay que ahondar y tirarle buena, como dice uno aquí en la jerga popular, exámenes, evaluaciones para identificar desde dónde viene en todo el proceso del neurodesarrollo. ¿Ok? ¿Sí quedamos claros? Por las causas. Ok, en el DSM-4, Katherine, tú no estuviste en el ABA. Hola, Katherine, una de mis alumnas fieles. Qué chévere. Y por ahí veo también a Tecno, que también estuvo en ABA. Ok, muy bien. Qué chévere verlas por acá. Entonces, en el DSM-4 se reconoce el autismo como un trastorno del neurodesarrollo y no como un trastorno generalizado del desarrollo, ¿ok? Gran heterogeneidad y complejidad de estos trastornos es la alta variedad sintomatológica, incluso sindrómica, que puede prevalecer en ellos. Entonces, entre las prevalencias, ser balón es un factor de riesgo 4 veces más frecuente en los niños, ¿ok? Para la próxima clase quiero que me traigan esa investigación. ¿Por qué es 4 veces más frecuente en niños que en niñas? Así vamos a empezar la próxima clase. Quiero que ustedes lo investiguen. También se ha sugerido que una edad avanzada de los padres provoca mayor riesgo. ¿Por qué provoca mayor riesgo en los padres de edad avanzada? Quiero hacer también la salvedad que me he encontrado en estos procesos de atención y de, y de certificación que no sé, pero lockdown también entre las prevalencias está los papás mayores, pues mayores de edad, estamos hablando cuando son concebidos padres tuve un papá de 70 años que embarazó a la esposa y la esposa estaba entre los 50 años, entonces, y así varios ancianitos que iban con los hijos, y no, es que eso fue algo que no pensamos, nunca se desconectó mi señor y quedó embarazada usualmente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en niños más que en niñas y por qué en prevalencia de padres más avanzados? Otra característica que pude notar el año pasado en toda la atención que tuve con los niños, el año pasado apenas, es que no sé por qué, y les comento algo muy personal. Yo pues había pensado yo me casé hace poco, hace como 4 años, y yo estaba desconectada. Miren esta experiencia, aquí vamos a chismosear un ratico toda mi experiencia. Y nosotros, pues mi esposo, queríamos tener un hijo. Como yo estaba desconectado, me mandé a recanalizar y empezamos un proceso. Recanalizar es que nuevamente pues las trompas las vuelven a unir, ¿ok? Cuando ya uno está desconectado. En ese proceso, bueno, no, estábamos como muy demorados con el tema y, ay, ¿qué será? Bueno, nos fuimos para un centro de in vitro, ¿ok? De todo este tema
de hacer el embarazo por in vitro y ya habíamos pagado una cuota. Y no sé qué pasó, compañeros, que el año pasado empecé a recibir muchos niños, o sea, muchos niños. Y cuando yo ahondaba en la historia clínica de esos niños, ponle tú que llegaban, tuve como unos 12 niños. Y de esos 12 niños, unos 7, 8 niños venían con inseminación in vitro. Y entonces eso a mí me empezó como a generar ese proceso de por qué, qué pasa en ese lapso. Obviamente, pues esto es la inseminación in vitro, pues el embarazo in vitro tiene unas alteraciones, ¿no? Que eso congelan el esperma, lo introducen en el óvulo, que ellos son los que seleccionan el óvulo más sano, por decirlo así. Y empecé yo a andar en este proceso y obviamente como no es un embarazo natural, porque no es un embarazo, no se concibe de forma natural, pueden haber alteraciones. Ojo, no estoy generalizando, estoy hablando desde mi experiencia. No, que la profe dijo que los in vitro todo sale. No, o sea, no quiero ni desilusionar a nadie. Fue desde mi experiencia, desde lo que yo noté y desde lo que yo ahondé, desde las historias clínicas y toda esa epicrisis que pude hacer con mis pacientes y su familia. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Ok? Entonces ya saben lo que mañana vamos a hacer a primera sesión. ¿Por qué en niños más que en niñas? Y también porque en la edad avanzada de los papás. Es una de las prevalencias. ¿Ok? Detrás de cada condición del niño hay un proceso cognitivo que están alterados. Entonces, cuando hablamos del trastorno del espectro autista, todo este trastorno, ¿qué es? El trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que tiene dos características desde el DSM-4, que son las deficiencias de comunicación e interacción social y los intereses restringidos y conducta repetitiva. Eso es lo que usualmente nosotros vemos la primera impresión. La primera impresión que uno empieza a observar, uno empieza a observar es eso, deficiencias para la comunicación, es decir, y también para entender, porque cuando no se comunica es porque la atención no está fijada en lo que le estamos diciendo, ¿ok? Entonces, les cuesta bastante la interacción social. ¿Por qué? Porque ellos crean su mundo, ellos crean sus intereses, ellos crean sus afinidades, ellos crean lo que toleran o no toleran y lo crean desde sus condiciones y sus necesidades. Hablábamos de toda esa fragilidad o esa sensibilidad auditiva. No podemos exponer a un niño a meterlo o a mandarlo a hacer un mandado porque de pronto el chico puede ser funcional, pero resulta que tiene esa sensibilidad súper marcada y ciertos sonidos le causan y pasa una ambulancia en ese momento. Entonces, ¿qué puede ocasionar? Que el niño en ese momento, aunque sea funcional, entra en una crisis. ¿Por qué? Porque el mismo estímulo, el contexto se lo está generando. Nosotros tenemos que preparar a nuestros niños también y saber en qué momento soltamos y en qué momento hacemos el acompañamiento, ¿ok? Eso depende de la edad, eso depende pues de muchas cosas que determinan el proceso y cómo lo vemos a él en todo este tema de esos estímulos que llegan a soportar, o no digamos a soportar, que llegan a tolerar en cierta medida para ellos tener una vida social más adaptada. Entre las dificultades en la comunicación e interacción social es que tenemos el habla repetitiva, constantemente se repiten las mismas cosas muchas veces, retraso en la adquisición del habla, pues obviamente si no entienden la comunicación, si no hay una percepción real de lo que tú le estás pidiendo, de lo que tú le estás ejecutando, pues obviamente en el momento de ellos interpretarla se les va a dificultar. Cómo interpretan ellos y cómo ellos te pueden dar una respuesta si no te están entendiendo realmente el discurso. A veces nosotros le hablamos a los chicos autistas y no nos cercioramos de que realmente la atención esté fijada en ti, que era lo que hablábamos en la terapia ABA. Cuando nosotros estamos en ese proceso de ABA, lo primero que debemos hacer es captar la atención del niño inmediatamente. La segunda cosa que yo siempre, el aspecto que yo siempre pido que ayuden a los niños a desarrollar es el tema de las emociones, ¿sí? Y el tema de las emociones te ayuda a que tú sepas cómo abordar al niño desde su condición actual en la emocionalidad.
porque vamos a encontrar niños con emociones ambivalentes y no sabemos ni siquiera, ellos ni siquiera saben la causa de lo que les está ocasionando. Eh, Entienden todo literalmente, es decir, con ellos el sarcasmo y la recocha como que no todo lo entienden literalmente, tal cual como se lo pintes, tal cual, por eso tenemos que ser muy asertivos al momento de generarle una información. El contacto visual sabemos que es atípico, ¿sí? Y sin contacto visual, ¿será que hay atención? ¿Ustedes qué dicen? No puede haber atención, ¿ok? Por eso lo primero que tenemos que captar es esa atracción física y esa atracción visual que le agrade de tal manera que se vaya solito lo que tú le quieras impartir en ese momento. Ausencia de interés por los demás, ellos no les interesa si tú le dices que los quieres, si tú le... Ojo, ojo, estoy hablando desde el acercamiento hombre, de las personas que lo rodean. Pero las manifestaciones de afecto y compañía son muy importantes para ellos, súper importantes. Por eso es que ellos usualmente, aunque pensemos que les gusta estar solos, no les gusta estar solos, lo que no les gusta es que le invadan sus espacios. Pero ellos usualmente les gusta estar acompañados sin que les invadan los espacios, porque la compañía les genera protección a ellos. Entonces, nosotros no podemos dar por sentado, es que el niño es autista y déjalo porque él le gusta estar solo. Ojo, nosotros no podemos permitir que los niños autistas pasen mucho tiempo solos porque se ahondan en un mundo tan imaginario y tan de ellos que se aíslan de la realidad y después nos va a costar mucho tiempo volverlos a traer a todo este tema del aprendizaje. Entonces, debemos tener muy en cuenta porque usualmente a veces entramos a los espacios pedagógicos como lo vemos que están entretenidos en cualquier aparatico, en cualquier cosita, en la mínima estímulo que ellos para ellos, y ahí los dejamos. ¿Para qué? Para que se nos facilite el aprendizaje con los otros, pero con ellos debemos estar muy pendientes que no se nos aíslen mucho, porque estamos perdiéndolos, en la vida estamos perdiendo. ¿Ok? Dificultades para entender y anticipar sentimientos y pensamientos. Hablábamos todo el tiempo, tenemos que hablar del anticipo, todo el tiempo debemos hablar de lo prudente que es tener el tiempo antes de, es decir, desde que la mamá lo está acostando en la noche anterior, mi vida, mi amor, Pedro, Pablo, Sandra, recuerda que mañana nos vamos a levantar temprano para ir al colegio. Mira, este es el uniforme que te vas a colocar. Mira que tiene, y le empezamos a decir todas las características del uniforme. Y debemos cepillarnos los dientes y debemos bañarnos. Y mira, este es ellos no toleran mucho el tema del bolso, de tener cosas encima. O sea, para ellos es algo fuerte. Yo duré como 6 meses a 8 meses cambiando el niño en la puerta de donde yo trabajaba, cambiando el niño. O sea, el niño venía como le daba la gana. Y la mamá le metía el uniforme dentro del bolso. Y nos tocaba a nosotros en la puerta hacer la dinámica, porque es que si yo permito que el niño entre en esa condición, no va a aprender que para cada lugar y para cada sitio él debe corresponder unas normas y unas reglas. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo como mamá? Y yo le decía, pero te estás convirtiendo en un factor de riesgo para tu hijo, porque es que el niño, resulta que aunque el niño, ojo, y los autistas tienen una peculiaridad, que a ellos les encanta hacer su voluntad a todo costo. Y como tú le lleves la contraria, empiezan unas crisis impresionantes, de hecho, autolesionarse. Entonces, es una de las condiciones que nosotros tenemos que estar muy firmes en las directrices y la constancia de hacerlo y de llevarlo a cabo. Entonces, ¿cómo me va ella? Entonces, claro, el niño que me ve a mí como una figura de autoridad y porque él enseguida, cuando ya yo llevaba como 3 meses, cogía el bolso y él mismo sacaba el uniforme y me lo entregaba para que yo se lo colocara. Por Dios. Entonces, ¿hasta dónde la mamá está contribuyendo con este proceso? Entonces llega un paciente, yo duré 8 meses en eso pues, por la empatía, porque decía, es que no sé qué ahora a mí me pega, nada, ya la vio a ella, no la ve a ella como una figura de autoridad y de norma, y ella lo está permitiendo. Nosotros permitimos todo lo que perciben nuestros niños en cada uno de nosotros. Eso pasa en los niños típicos y atípicos. Recordemos que hablábamos, Katherine, la vez pasada, de que cuando nosotros tenemos normas en la casa y sabemos que los chicos no las cumplen, no se ganan los premios.
no se lo ganan, o sea, cero, cero. No lo hiciste, no vas este fin de semana para tal parte. Mami, que tengo un paseo, que tengo un permiso, pues gánatelo. Así mismo pasa con los niños típicos y atípicos, porque nosotros somos personas por recompensa, por estímulo y motivación. ¿Qué me motiva a mí? Oye, a mí me motiva en estos momentos de mi edad proporcionarle las facilidades a mis hijos para que estudien, pero ellos me tienen que responder en los estudios y no acepto notas mediocres. No lo acepto porque yo sé las capacidades que ellos tienen. ¿Sí? Entonces, eso va en la medida de cada necesidad de nuestros niños, ¿ok? Entonces, ojo con eso porque a veces nosotros queremos hacerle el trabajo a las mamás, a los papás y nos convertimos, bueno, Catherine va a decir algo. Ya, Catherine, aquí estás. Ah, Sí. ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, Catherine, te escucho. Ahora sí. Es lo que estoy diciendo, que lo que hablaba de lo de Ava, ¿no? Es que nosotros como papá cometemos el error porque me pasó, pero me pasó poco tiempo. Realizar el diagnóstico y empezar a actuar desde... Entonces, tiene una Se te oye condición, no es... intermitente, Y espérate entonces un no momentico, no sé si hicimos mueve, lo que se te debemos. oye intermitente, se te oye como intermitente, o soy yo sola la que la oye así. Ahora, ahora sí, Ahora sí. Yo voy a poner en silencio. ahora sí. Ok, que bueno, dando como un puntico a lo que tú dices, ¿no? Que obviamente somos figuras de todo el tema, si el niño tenga diagnóstico o no, no romantizar el diagnóstico, ni como papás ni como docentes, porque ese es el punto donde el niño sabe que va a pasar por encima del que sea y va a lograr pues objetivos siempre. Y eso le pasa mucho a las mamás, porque es siempre actuando obviamente desde el amor de la condición, ¿no? Entonces ahí es donde uno como docente debe ser muy, muy claro y buscar las palabras ideales, porque los papás algunos son complejos para decirles ese tipo de cosas así como tan abiertamente, ¿no? Porque lo toman mal o sencillamente no, no va a hacer lo que quiero que yo haga, entonces el niño, este colegio no es para mi hijo, y que comprendan eso, ¿no? Que condición, cualquier tipo de ecuación no es importante para absolutamente nada. Tiene silenciado el micrófono. Ya. Gracias, Katherine. Esa palabra que tú acabas de decir es importante que la tengamos en cuenta de romantizar la condición o el diagnóstico de nuestros niños. Entre más romanticemos y entre más victimicemos a nuestros niños, más retraso van a tener. Y quiero que sepan que entre los trastornos de aprendizaje, como entre esos, pues estamos hablando del TEA, podemos hacer en medio de nuestro manejo que avancen o lleven a un nivel más afectado. O sea, que hagan un retroceso, que hagan no una evolución, sino vayamos para atrás, que no avancen, sino que cojan otro diagnóstico como otros ítems, ¿sí? De atraso. ¿Por qué? Porque es con el estímulo y con la exigencia para que ellos se puedan autoexigir, porque si no ellos no van a salir de su sitio de confort. A mí todo me lo hacen, a mí todo me soluciona, es que no entiendo. Y de hecho, yo he visto adultos que no se han casado, que viven todavía con papá y mamá, con unos pies y dicen, es que déjame, yo voy a ver si mi mamá me los da. ¿Cómo así que tu mamá te los da? No, porque es que como yo no trabajo, porque es que como yo soy especial, así literal. Entonces, pero son los mismos papás que se convierten en ese factor de riesgo para los hijos, pasan victimizándolos siempre y revictimizándolos sobre su condición. Entonces, ¿hasta dónde llega ese proceso de nosotros como papás y ese concientizarnos de que, oye, hay un trastorno, hay un déficit que ya es suficiente con eso y cómo ayudo yo a mi hijo para que él empiece a avanzar y para que empiece a entender que en medio de ese déficit él debe ser funcional, porque es que toda la vida no le vamos a durar. Entonces, ese es el verdadero amor. Cuando a mí me sale una mamá, ay, pero es que yo le recojo la ropa, porque es que no saben volver ropa. Oye, así hago un nudo. Vamos a empezar por algo. No, es que él nada más hace así, y yo le lavo los dientes. ¿Cómo así? No, yo me pongo mi cepillo de dientes, este es el tuyo, eso es Java también, este es el tuyo y este es el mío, te echo crema dental, mira, ve, imitación, modelamiento. ¿Cómo es?
y de pronto digan, no, hazlo tú, no, vamos, que tú puedes, claro que tú puedes, vamos, ven que te voy a sacar el parque si lo haces. Ahí empezamos a, ¿qué? A un reforzamiento positivo y le vamos, y va a terminar el momento en que ya se vuelve un hábito y lo debe llevar a cabo automáticamente. ¿Por qué? Porque nosotros le tenemos que decir, es más, podemos mostrarle hasta un video. Si no te lavas los dientes, no salen. Uy, mira cómo se convierten los dientes, se van a podrir. Entonces empieza uno en la dinámica y en la pedagogía para que ellos puedan entender que está mal, ¿ok? Que está mal y que deben ejecutar la acción por su conveniencia, por su dignificar su vida, porque hace parte de todos esos hábitos de aseo y limpieza que el ser humano sí o sí debe aprender. Por eso es que para mí es mejor que un niño con TEA me aprenda a ir al baño que me aprenda a escribir. Sí, sí, porque yo conozco mucha gente analfabeta que trabaja y que puede ejercer muchas cosas sin aprender a leer, pero imagínate que no puede ir al baño. Sí, se vuelve una carga más fuerte y se denigra más. Es más, son chicos que tienen actividad suicidas, perdón, a muy temprana edad. Sí, no quiero entender. Aquí hubo un caso súper fuerte de un chico que se lanzó, creo que fue de un puente. Eso fue y trataron, hay que ahondar ese niño qué trastorno tenía. Yo no me puedo levantar con esas ideas suicidas. Yo trabajé aquí en la gobernación de Bolívar. Yo trabajé en la gobernación de Bolívar, con el referente intentos de suicidio. Yo viajaba a los 43 municipios de acá de Bolívar y a mí me marcó mucho cada vez que había un evento de intento de suicidio o no muerte, ¿ok? No llegaban a la muerte. Cuando ya había muerte era otro referente. Yo me acuerdo que yo llegaba allá y hubo un caso que a mí me marcó muchísimo y fue un niño de 7 años por ahorcamiento. El niño lo había intentado 2 veces. Primero lo intentó a los 6, no hicieron nada. Solamente mandaron el evento a la Secretaría de Salud, que era donde yo estaba. Y a los 7, que es cuando yo estoy ahí activa, el niño intenta nuevamente. Me desplazo a un municipio súper lejos de acá. Voy a ver a la familia y la familia lo primero que me dice, no, es que él quiere estar llamando la atención. Así, él quiere estar llamando la atención y eso es una forma de manipulación. Yo le digo, ojo, de pronto sí te quiere llamar la atención. Ojo, de pronto sí te está manipulando, pero cuando el chico ya realiza el hecho, intenta realizar el hecho más de 2 veces, eso hay que activar la ruta, internarlo inmediatamente. Eso es como un SOS psicológico. Y es como cuando tú tienes una migraña, ay, no es que voy a esperar. No, tú tienes que tomarte una pastilla inmediatamente y después buscas la causa de ese dolor de cabeza. Así pasa en la salud mental. Así pasa en cualquier tipo de trastorno. Yo primero miro la causa, con base a la causa hago unos correctivos y después empiezo a ahondar en los exámenes y en todo ese proceso médico que me va a mostrar qué tiene. Entonces le decía, ojo, que hay que internarlo, me parece. Entonces fuimos a de la mamá y la mamá se negaba, no, eso no hace nada, eso, ojo, que ya lo ha llevado a cabo 2 veces. ¿Qué te dice el lineamiento? Que después de un intento ya se vuelve trastorno mental, ¿ok? Y hay que descartar una esquizofrenia, una depresión patológica, o sea, eso te lo dice el protocolo como tal de tema de intentos de suicidio. Le dije, vamos a internarlo, lo mantenemos seguro, lo estabilizamos y luego empezamos a hacerle la terapia por psiquiatría y por psicología y ocupacional, le dije yo. Claro, lo íbamos a priorizar por el evento que se ha presentado. Me devuelvo yo, hacemos los compromisos que ella lo va a llevar. Imagínense que le dimos todo, imagínense que le dimos todas las citas para que ustedes vean el factor de riesgo de la familia. Le dimos todas las citas para que eso fue un día viernes. Tenía que llevarlo el sábado en la tarde, ya le tenía la cita apartada aquí en Cartagena. Se le dejaron los recursos con la alcaldía del municipio. Y el lunes enseguida para internarlo. Ok, no lo llevó el sábado. El lunes llegó y no lo internaron. El martes llegó y no lo llevó al médico. El día viernes se mató el niño. Con lo mismo. O sea, con la misma estrategia. Pero esta vez la pita la puso más dura. Y así, el día viernes se mata el niño. O sea, fue una muerte, fue lo más impactante. Y el niño, cuando me mandan la foto, el niño guindado a un árbol, teso, eso para nosotros fue algo que se pudo prevenir, pero por supuesto.
Entonces, ¿hasta dónde llega el compromiso y el garante de derecho? Obviamente a ella le metieron una denuncia por negligencia, porque por su negligencia y que nosotros, eh, y que nosotros pues ya le hicimos toda la activación de ruta y le dimos todo, obviamente es la culpabilidad directa para mí es de la mamá. Ojo, no verificar que su hijo estaba manejando un trastorno. No darse cuenta de los signos y los síntomas a tiempo para poder activar la ruta y no esperar. Si ya el niño me lo hizo el año pasado, no puedo permitir cómo está su salud mental. Entonces, espérenme un momentico que me está llamando un paciente. Espérenme un... Bueno, entonces, en medio de todo ese proceso, nos damos cuenta que tanto reincide la negligencia de los papás en los procesos de nuestros niños, porque nosotros somos los garantes al fin del día, nosotros somos los que estamos pendientes pues a todos los procesos de ellos. Entonces, bueno, es como es. Muy bien, entonces vamos a ir avanzando. Bueno, entonces continuamos con el tema en cuanto a los intereses y restringidos y conductas repetitivas. Ya sabemos que es el aleteo de las manos, usualmente hacen así también, y es porque a ellos los movimientos repetitivos les llama les llama mucho la atención, les agrada, y nosotros esos tipos de manifestaciones o de estimulación, eso se llama autoestimulación, está en los rangos de autoestimulación que lo vimos en el otro diplomado, nos damos cuenta que tenemos que interrumpirlos. No podemos dejar que se dilaten o que ellos lo tomen como hábitos o como manifestaciones de alegría. No. Tenemos que redireccionar esos procesos, ellos puedan identificar qué les causa alegría y cómo manifestarlo de una manera que sea mejor para ellos, no para la sociedad, para ellos representarlo. Los giros sobre sí mismos, que es lo que hacemos nosotros. Los niños hacen así y empiezan a darse. Eso se llama autoestimulación. Interés obsesivo con dibujos animados, con colores, con figuras. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los papás? Le pintamos el cuarto con los dibujos animados. Le compramos la sábana de los dibujos animados. Le compramos las películas de dibujos animados. Y reforzamos esa fijación, que no es nada positivo, sobre quitar las posibilidades de toda la gama de atracciones que hay para su vida. Entonces, es allí donde uno dice, ¿por qué los mismos padres o los mismos terapeutas utilizamos esos mecanismos para reforzarlo? Ojo lo que voy a decir. Cuando nosotros hacemos otros tipos de unas terapias para abordar eso, que fue lo que de pronto Catherine tiene un poco más de lo que le voy a decir, hay que tomar como punto inicial ese referente de agrado hacia él, que ya se nos sale de las manos la fijación que tenga, porque tú apenas vas a abordar ese caso, pero es importante que nosotros vayamos redireccionando sobre otras posibilidades que sean más acorde, ojo, y de beneficio para su proceso de aprendizaje. Nosotros no podemos permitir que el niño se ahonde solo en esa fijación o en esos intereses obsesivos, porque se vuelve nocivo para su proceso de avanzar, de recuperación. Cuando hablo de recuperación es de ahondar en sus necesidades y sacarlo de lo que realmente tiene la falencia y necesita priorizarse, ¿ok? La repetición constantes, rutinas, movimientos y movimientos extraños. Es bueno saber que las rutinas no se las podemos alterar de la noche a la mañana. No podemos hacerlo, porque si iniciamos con eso, ese impacto, sabemos que en este proceso de aprendizaje dentro del espacio educativo se nos va a fracturar mucho el proceso y te va a tomar una aversión que no va a querer volver y va a ser muy obstinante tener al niño ahí en la permanencia porque le estamos cambiando. Si tú empiezas desde inicio de año que hay un momento a tal hora de ir al campo, a ir al parque, tú tienes que llevar. Eso sí no es negociable. ¿Por qué? Porque ¿será que el parque es malo para él? No.
Eso lo ayuda a su socialización, a su parte psicosocial, a su parte física, ocupacional. Son fijaciones que a nosotros sí nos sirven. Sí me hago entender dentro de sus hábitos, pero yo lo que son figuras, hay muñecos animados, la televisión, que tantas horas de computador, eso yo lo cancelo inmediatamente y prefiero que ese tiempo le compren muchas cosas para que pinten. A ellos les encanta pintar, a ellos les encantan los rompecabezas, les fascina los rompecabezas. Comencemos entre el más simple y pedimos los más grandes y eso le ayuda en el tema de análisis, de concentración, hasta la inteligencia abstracta, porque tienen que analizar cómo van las fichitas. Eso sí nos ayuda, eso podemos hacerlo todos los días. Pero hay situaciones que nosotros no podemos aplicar todos los días y fijaciones que podemos porque se vuelven patologías. De cuando tú le quitas ese muñeco, imagínate, una profesora una vez decomisó, no, que estaban peleando el muñeco, era una niña autista, estaban peleando el muñeco, era Pikachu, no sé si lo reconocen, Pikachu. Bueno, entonces la profesora, vamos a guardar los juguetes, ella obviamente no quería guardar los juguetes, y ha venido la profesora y le ha quitado el juguete. Dios mío, esa niña entró en una crisis que nos partió partida, o sea, nos partió la puerta del salón la partió, nos partió el columpio, o sea, el columpio lo reventó de tal manera que se llevó una estructura que teníamos arriba. O sea, esa niña fue o sea, imagínate que yo la grabo, porque eso usualmente está solo permitido en las terapias cuando nosotros, fue tanta la agresividad, a mí me dio patadas por las piernas, o sea, el proceso de contingencia fue súper fuerte porque adicional, una niña de 5 años, tú no puedes cogerla a la fuerza porque ya eso es maltrato. Pero entonces, ¿hasta dónde permitimos que se agreda y que nos tenga sumergido en sus crisis? Entonces, nos tocó, me la llevé para la oficina donde yo estaba, éramos cinco profesionales y no podíamos con ella. 5, me tocó llamar urgente al papá. Cuando vi al papá empezó a correr y se reventó por todas partes. Eso fue una cosa impresionante. De los casos más fuertes que he tenido esa niña, de los casos más fuertes que he tenido para hacer contingencia, le cuento que hay retos de reto y esto fue uno de los retos. Y no pudimos porque como no podíamos usar la fuerza, porque si usamos la fuerza ya viene un maltrato y podía generar una denuncia como tal, tratamos de hacer la contención, eso no valió la abrazada. ¿Qué empezamos? Empecé yo a trabajar con los papás. Los videos que ve, todos son de Pikachu. Las sábanas con que duerme y la almohada son de Pikachu. El cuarto está pintado de amarillo con el Pikachu de frente. Ella sueña con el Pikachu, habla con el Pikachu, se levanta con el Pikachu. Los cepillos de dientes son de Pikachu, las pijamas son de Pikachu. O sea, y viene la profesora y le quita el Pikachu, te podrás imaginar. Entonces, en ese orden de ideas, hay frustraciones que nosotros generamos, pero se hacen necesarias, sí, pero no es la forma, porque eso tiene que empezar desde ¿qué? Desde casa. De cuando la mamá empezó a extinguirle eso, las crisis empezaron a aumentar, la nena llegó hasta psiquiatría y adicional de autista le diagnosticaron una esquizofrenia infantil. ¿Ok? Y ya la niña, bueno, eso me lo dijeron, la de la esquizofrenia me lo dijeron hace poquito, ella ya tiene 6 años y pico, creo que va para 7 años y no han podido hacerle ningún proceso, entonces el psiquiatra dice que todas las características, ¿por qué? Porque ya tiene ideas imaginarias, está delira que le están hablando, entonces hay que abundar también alguna parte, arbitrariamente uno diciéndolo, una parte espiritual también que puede estar afectando, pero fíjate que ya el diagnóstico lo tiene, la impresión diagnóstica está entre eso. ¿Por qué? Porque ella siente que el Pikachu le habla y ella forma unas conversaciones. La mamá me mandó la foto porque eso hace 2 años, es decir, la nena ya debe cumplir como 7 años, ya tuvo que cumplir los 7 años. Y ella me, me manda el video porque quedamos con la conexión y me dice, mira cómo está, o sea, hablando en el cuarto sentada, o sea, y el Pikachu le respondía. Ella le decía al psiquiatra que Pikachu le respondía. Entonces no quería salir a jugar porque jugaba con el Pikachu, ese era su amigo, su mejor amigo, lo besaba. Entonces, hasta dónde nosotros hacemos esa tolerancia y cuánto nosotros perjudicamos los procesos, ¿ok?
Ok, entonces, signos y síntomas. Alteraciones cuantitativas de la comunicación y cualitativas de la interacción social, dificultades en las conversaciones recíprocas, socioemocionales, la mirada, la escucha y a otros, aceptar la forma negativa que tú le digas no se puede ir, no vamos a ir, entender puntos de vistas, por eso es que tenemos que ser súper concretos. ¿Me entendiste? ¿Sí comprendiste? ¿Qué comprendiste? Ah, nada. Entonces, bueno, vamos a volver a hacer la dinámica, ¿ok? Predecir acciones, no perciben si hay intereses de oyentes, inversión predominal, ecolalia, usan palabras extrañas y hasta tonos extraños, tonos cantados a veces, o significados arbitrarios, alteración, prosodia que es muy plano, movimientos y gestos pues no concurrentes, no responden a su nombre, ansiedad a cambios o entornos nuevos, cuando se mudan de residencia, cuando los cambian de colegio, cuando los cambian de terapeuta, que tienen afinidad con ese terapeuta y los cambian de terapeuta. Su contacto visual es pobre. Imponer su voluntad siempre es una de las características. Bueno, entonces aquí encontramos entre el trastorno autista las otras dificultades es sensibilidad a la luz, al ruido, roce con la ropa o temperaturas. Ellos detestan las temperaturas altas, no soportan el calor. Si ustedes van a manejar estos procesos dentro del espacio pedagógico, usualmente tienen que ver mucho cuando entra un chico en crisis, si las temperaturas está haciendo mucho calor y eso le causa más irritabilidad en este proceso de aprendizaje y no lo va a soportar. Cuando hablamos del roce de la ropa, son las texturas que a veces ellos no, que les da, les causa piquiña, no les gusta, como hay otras que sí les gusta y empiezan a sobarla para reconocer esa familiaridad que les atrae. Problemas de integración sensorial, inestabilidad emocional y de ansiedad. Pueden experimentar problemas de sueño, es decir, algunos sufren de insomnio, inteligencia por encima del promedio, 46% de los niños está por encima del promedio, puede ser capaces de aprender cosas con detalles y recordarlas durante largos periodos, es decir, la memoria a largo plazo, aprendizajes visuales, auditivos muy marcados, por eso es que ellos a veces, si escuchan un sonido y les llama la atención, lo repiten, ¡ah! Y tú dices, ah, no, es que está contento, porque es que el sonido le agrada y como le agrada, pues lo emite porque está en un momento gratificante para él. Puede mostrar excelencia en matemáticas, ciencia, música y arte. Ok, entonces vamos a dar estos minuticos para responder preguntas, para que hagan preguntas, para que yo los leo por el chat. Si necesitan abrir el audio, me avisan. ¿Tienen alguna preguntita? Ok, muy bien. Tienes el micrófono. Allá te lo. Okay, okay. Yo creo que ya lo Bueno, me. ya. Yo tengo una pregunta que te iba a hacer ahorita. Okay. Dentro de lo que tú dices de que el papá se vuelve un factor de riesgo, ¿no? Ujú. ¿En qué momento hablamos de un niño, de una niña Ah, autista, ¿no? ok, Función verbal, ok, ojalá que no. eh, totalmente que agresiva, ¿no? Ok. La mamá se niega totalmente a pasar a un tema de medicación, no se le habla Ujú, de tema que tenemos que ver psiquiatría, no, ujú. no porque ella va a estar bien, porque yo le estoy pidiendo la alimentación, porque yo estoy, bueno, sí, ella tiene su dieta totalmente, pues, ideal, por decirlo así. Balanceada, balanceada. Ujú. Sí, Ok, nada de gluten, nada de ok, azúcares, todo bueno. ok. En donde la mamá, o sea, ¿cómo hace uno para que la mamá entienda realmente pues lo que está logrando? ¿Por qué? Pues te lo voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Yo estoy Ok, haciendo una intervención directamente en casa ok. de consulta, donde obviamente en casa uno se da cuenta netamente lo que es el niño y lo que están haciendo pues los papás. Así Entonces es. se da uno cuenta, primero que no hay figura de autoridad, Ok. creo que ya te lo había dicho, ¿no? Sí, Pero claro. ya que hoy tomas ese de factor de riesgo, a mí me parece muy importante saber hasta dónde el papá está. Obviamente yo sé que la mamá está haciendo que la niña, mm, por decirlo así, normalice todas estas conductas, ¿no?
Ok, porque el niño, la niña agrede, la niña, a todo el mundo, a mí también se me ha agredido 2 veces. Y ok, está mal, vete para su cuarto, pero llega otra vez y la abrazo, la beso y no ha pasado nada. Entonces ok. ahí digamos como que, ¿cómo deja uno que el papá entre en razón, llegue a ese punto de que se dé cuenta que es necesario una intervención, por ejemplo, psiquiátrica? Bueno, mira, yo siempre he tenido en cuenta que desafortunadamente los seres humanos cedemos o actuamos conociendo las consecuencias. ¿Ok? Entonces, ¿qué te puedo yo aconsejar a ti, Karen? Que tú hagas una pedagogía y le muestres el panorama del resultado, es decir, de la consecuencia si no activamos esa ruta a tiempo. Eso es lo único que ella la va a hacer sensibilizar. O sea, le pueden meter toda la labia, o sea, hasta la psicología, te puedes volver hasta psicóloga si quieres. Pero si ella no ve lo que puede ocasionar su negación ante la situación de la niña, ahí es donde tú la puedes sensibilizar. Muéstrale, hazle la pedagogía sobre, dile, estuve hablando con, es más, tú puedes hasta documentarte, hablar si tienes un amigo psicólogo, un amigo psiquiatra, buscar todas las, incluso hasta por la guía, porque ahí aparece una cantidad de consecuencias sobre la negación y sobre, tú sabes que ahora, hoy por hoy, todo está, todo está. Entonces, hacer, así como haces terapia con ella, buscar la terapia número uno tiene que ser con los papás, porque es que los hijos avanzan es por los papás, aunque no querramos aceptarlo y nos cuesta, los hijos avanzan es por la funcionalidad del proceso de, en la ejecución que nosotros llevamos a cabo. Entonces, cuando tú le muestras los resultados y las consecuencias de no hacer algo que para ella no tiene importancia, no lo necesita, para mí sí es necesario como psicóloga, como terapeuta, como todo este proceso del neurodesarrollo y que estoy ahora pues en el magíster que está, bueno, he aprendido, Dios mío, no sé, es importante tener, es importante que el niño tenga una atención integral y no necesariamente Claro, que se vaya a quedar con una fijación dependencia allí, no, de fármacos, de no, pero hay un SOS, como hablábamos, que hay algo urgente que hay que accionar y hay que verificar qué tanto lo necesita y qué tanto no, porque de pronto en tu quehacer y en mis precios yo digo, no, de pronto sí lo necesite, pero son ellos los que discriminan, hombre, hasta cuánto está la condición, qué tanto puede ella, porque si la niña tiene un grado de hiperactividad, usualmente yo he tenido en primera infancia, ojo, en primera infancia he tenido 3 pacientes medicados por psiquiatría. La mamá inicialmente inició el proceso y luego se lo quitó y el niño empeora porque se lo quita claro. arbitrariamente, ¿ok? Entonces ella me decía, no sé por qué le están dando el tratamiento. Sí, él está yendo a terapia, pero no me hablaba porque el nene era autista con hiperquinesia. No, con hiperquinesia, que es aún mayor el complejo. Entonces, esos dos diagnósticos al momento de exteriorizar la crisis es una cosa bárbara, bárbara. Entonces, ¿qué le ocasionó el aumentar esa condición del niño? Porque él empezó con un TEA, pero ahora, después de eso, lo diagnosticaron con los dos la interrupción de sus medicamentos para ir, el psiquiatra le decía, no te preocupes que nosotros vamos a ir bajando. ¿Qué queremos? Que todo el sistema nervioso se empiece a equilibrar. Bueno, él empezó a hablarle más desde su parte teórica y psiquiátrica y ella en el momento lo entendió, pero la abuela empezó a decirle que no se ponga a creer en eso y se lo quitaron y empezaron a tener las medicinas alternativas que yo digo son buenas, que son las naturales, pero ellas son muy, para hacer efecto, demoran demasiado. Entonces yo le decía, ¿qué podemos, que si tú me dices, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar las dos herramientas, las naturales ¿Y qué pasa? Que a medida que le vayan disminuyendo, las naturales van cogiendo fuerza, pero no se lo quitamos de una forma arbitraria porque nosotros no somos psiquiatras. No sabemos en qué está presentando y qué riesgo se puede presentar frente a esto. Entonces, cuando tú le muestras la conducta de papá, es el mejor discurso que tú puedes dar. Las consecuencias. Es lo mejor, Catherine, que puedes hacer porque cuando ella diga, Dios mío, esto es más grave de lo que yo pensaba. Entonces, donde Yo me ella... acerqué a ella, yo me Ajá, acerco a ella y le digo, o sea, la niña tiene una edad, obviamente ellos se ven más grandes y tienen mucha más fuerza, ¿no? Eso lo sabemos.
le digo yo a ella, imagínate Amanda, bueno, a la niña, en 3 años más. Le digo yo, imagínatela. Y me dice, se pone a llorar. Listo. Eso fue bueno, ya pasamos así. Vuelvo a la siguiente sesión a casa, no está mamá, están las cuidadoras que son la abuela que tiene Alzheimer y la tía. Ajá. La Imagínate. niña agredía a la tía, agredía a la abuela, agredía al perro, agredía al hermano y me agredía a mí, porque Y mamá no entre más está. va avanzando, se Entonces, va poniendo más agresiva porque no tienen manejo indicado. Esas son las terapias que son frustrantes porque no tienen manejo indicado. Y puedes dar tú la 10, pero hay algo que falta para el proceso. ¿Ok? Bueno, Daniel tiene la palabra. Gracias, Katherine, por siempre estar allí. Listo, ahora le doy la palabra a nuestro coordinador para todo el proceso de sensibilización en cuanto a la certificación. Muchas Li- gracias, Dios los bendiga.